persona común, pero es la divina persona. Entonces es triste ver cuánta gente religiosa, en vez de escuchar lo que Dios quiere hablar, está pendiente a ver en qué se equivoca la persona. Y alguien decía, alguien parece en el filtro de Jehová. Pero en verdad nosotros debemos de entender que van a haber personas que siempre están pendientes nada más de, igual que los religiosos de aquel tiempo estaban pendientes en qué Cristo se equivocaba, en qué Cristo fallaba, pero Él era Dios, Él no podía fallar, Él venía a hacer la voluntad del Padre y por ende, aunque tomó humanidad, fue tentado en todo, Él es Dios. ¿Amén? Por eso le dijo a Satanás, no puedes tentar a Dios. O sea, yo soy Dios, yo no necesito, yo he venido a hacer la voluntad, he tomado humanidad, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. No he venido a hacer la voluntad de ningún ser humano, ni máximo de Satanás, porque cuando Satanás lo tienta, se recuerdan que dice que el tentador llega y lo tienta, era para que él transgrediera la palabra, para que tentar es como les digo, es como poner en duda la palabra de Dios, que pusiera en duda que él era Dios, amén. Porque si él hacía todo lo que Satanás le estaba diciendo, entonces se ponía en duda la palabra, porque él venía a hacer la voluntad del Padre, no a hacer la voluntad de Satanás ni la de ningún ser humano que está bajo la potestad de Satanás, amén. Sino que él vino, dice, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, amén. Hoy sí, ya Kevin. ¿Ya? Ok, amén. Entonces vámonos aquí a San Juan 1. A San Juan 1, vamos a usar la NTV y dice, en el principio la palabra ya existía, dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Quién en el principio existía? El principio la palabra ya existía. ¿Y quién era la palabra? ¿Quién es el verbo? Es Cristo. Pero dice que, miren, eso es bien lindo porque dice, el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El verbo era Dios, es el Cristo, el autor de eterna salvación que venía a resolver el problema que humanamente el ser humano no puede resolver, porque el ser humano, a raíz de que el hombre pecó, a raíz de que el primer Adán pecó, quedó bajo la potestad de Satanás, el pecado se enseñoreó del hombre y por ende quedó dividido de Dios, quedó separado de Dios, quedó muerto, que es arrancado de Dios eternamente, ¿verdad? Que el hombre estaba imposibilitado de volver a la fuente de vida, porque el hombre, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice Dios, dice que fue creado para estar con Dios. Dice que fuimos creados en Él, por Él y para Él. O sea, el hombre fue creado ¿en quién? En Cristo. ¿Para alabanza de quién? De Él. Para alabanza de la gloria de Él. Entonces, todo se lo debemos a Él. El obrar de Dios siempre ha estado en el Hijo. El hombre no puede ser redimido a menos que Cristo venga al encuentro del hombre, porque es Dios quien busca al hombre, amén. El hombre está imposibilitado de acercarse a Dios porque el hombre no puede, porque es pecador. Entonces Dios no acepta nada que venga del hombre, amén. ¿Por qué? Porque es transgresor y el pecado le impide estar delante de Dios, porque no hay obra que el hombre pueda hacer para ser salvo, solo la obra del Cristo. Por eso es que digo, el obrar de Dios siempre ha estado en el Hijo, amén. El obrar de Dios, la obra redentora del Cristo es suficiente para que el hombre pueda tener acceso al Padre. Amén. Entonces vemos que a través del Cristo, por eso dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Aquel camino que el hombre dejó, aquella vida que el hombre despreció, yo soy el camino y la verdad, aquella verdad que lo gobernaba, pero que desechó. Amén. Entonces el hombre quedó, a raíz de que peca, quedó bajo esas tres condiciones, bajo la potestad de Satanás. El pecado es el señorío del hombre y por ende está muerto, amén, espiritualmente, que es la separación entre Dios y el hombre, vuelvo y repito, amén. Entonces vemos que el Señor nos dice que ese verbo, el verbo encarnado, porque dice el verbo hecho carne, y ese verbo hecho carne es el Cristo. El Dios invisible se hizo visible a través del Cristo, a través del autor de eterna salvación. Y muchas personas hoy en día, esta verdad que Dios por gracia y misericordia nos ha revelado a cada uno de nosotros, no porque seamos merecedores, no porque seamos bien portados, no porque muchas personas dicen, yo no necesito, dice, congregarme, yo no necesito la palabra, yo puedo tener acceso a Dios porque yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo hago buenas obras. Entonces, esa persona también es pecadora, ¿saben por qué? Porque nadie puede acceder al Padre si no es a través del Hijo. Porque tus buenas obras, dices, tus mejores obras son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque Dios no acepta lo que viene del hombre, Dios acepta lo que viene del Hijo. Y solo en el Hijo el hombre puede ser redimido. Solo la obra del Cristo, solo esa ofrenda fue acepta delante de Dios, solo su sacrificio. No hay méritos que el hombre pueda hacer para ser salvo. Aunque esta persona diga, yo no ando haciéndole mal a nadie, yo soy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. También es pecadora, ¿saben por qué? Porque está diciendo que él tiene méritos en la salvación y la palabra dice que no hay nadie
que nadie puede ser salvo por sí mismo, sino solo a través del Cristo. Entonces, si la persona dice que es buena y que no necesita ir a Cristo y que él por méritos propios, por lo que él puede hacer, por sus buenas obras, sus buenas acciones, por ser una persona muy moral, él puede tener acceso al Padre, está equivocado, entonces está teniendo en poco el sacrificio del Cristo y eso es pecado, el tener en poco la palabra de Dios. Y eso es transgredir su pacto, eso es transgredir su palabra, porque está diciendo que ese sacrificio no es suficiente, que con lo que él hace, con lo que el hombre hace fuera de Cristo es suficiente para Dios. Y la palabra de Dios dice que nadie puede ser salvo si no viene al Hijo. Amén. Porque el único que nos puede llevar al Padre es el Hijo. Solo a través del Hijo nosotros podemos tener acceso al Padre. Amén. Y no estoy hablando porque muchas personas dicen, entonces yo soy merecedora de la gracia. Ninguno de nosotros es merecedor de la gracia. Efesios 2:8 dice, por gracia soy salvo y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Está diciendo que es por meritita gracia y misericordia que Dios nos ha mostrado al autor de eterna salvación, nos ha revelado a Jesús el Cristo para resolver el problema que humanamente nosotros no podíamos resolver, que era de la potestad de Satanás, la condición de pecado en la que estábamos y la muerte, ¿verdad? Espiritual, que era la separación entre Dios y el hombre. Amén. Entonces vemos que él viene y resuelve derrotando a Satanás. Por eso él es el ungido de Jehová. Él venía ungido desde la eternidad como ese rey eterno para vencer a Satanás, que tenía el gobierno sobre el ser humano. Amén. Y lo sigue teniendo sobre aquellos que son incrédulos, ¿verdad? Que no han creído. Pero el Señor ya lo derrotó para aquellos que hemos creído, aunque él está derrotado. Sabemos que a Satanás le queda poco tiempo. Por eso es que él no quiere que este verdadero mensaje, que esta buena noticia acerca de Jesús el Cristo, autor de eterna salvación, no se proclame, no llegue a las personas, sino que las personas tengan un Cristo según su imaginación, según su necesidad, ¿verdad? Física, emocional o como sea. Pero en Cristo todo se resuelve, ¿sabía usted? Tu problema emocional se resuelve en Cristo. No hay nada que en la obra del Cristo no se pueda resolver. Amén. En Cristo se resuelve todo. Amén. Pero vemos que el hombre, dice, está dividido Dios a causa de este problema. Y las personas dicen, no, y yo porque he oído personas que dicen, no, dice, es que yo ayuno, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro, yo no le hago mal a nadie, vuelvo y repito, ¿verdad? Entonces dicen, yo tengo buenas acciones para tener acceso al Padre. Y eso no es válido porque estás teniendo en poco la obra del Cristo. Amén. Estás teniendo en poco el sacrificio del Cristo y no puedes acceder al Padre porque eres pecador, aunque tengas buenas acciones, seas una persona muy buen portada, eso no te hace acepto delante de Dios. Solo la obra del Cristo te puede hacer acepta delante de Dios, porque lo que Él hace en nosotros, eso sí lo recibe Dios. Amén. Y no estoy hablando de, entonces yo voy a ser malo. Es que no hay nadie bueno, dice que todos los hombres son malos. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre ya no está con Dios. Y el hombre es incrédulo. El pecado es la incredulidad en la palabra. Y si alguien dice que es bueno, es incrédulo. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo soy más bueno que Dios, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. Porque yo puedo tener acceso al Padre. No necesito yo la palabra, no necesito el evangelio. No sé si me voy a entender. Con mis buenas acciones yo puedo tener acceso al Padre. Entonces, la incredulidad al pacto, al Mesías Cristo, al autor de eterna salvación, a esa palabra que nos ha dejado Dios para redención del hombre, esa incredulidad es el pecado. El creer que ese sacrificio no es suficiente para tener acceso al Padre. Entonces, aunque seas muy moral, muy buena persona, como te puedes decir, no tienes acceso al Padre. Todos somos pecadores, todos somos transgresores. Dice que no hay nadie bueno. Dice, el único bueno es Dios. El único justo es Dios. Y en el justo nosotros somos justificados. En el bueno es que nosotros somos buenos. Amén. No sé si me voy a entender. O sea, por eso dice, ser santo porque yo soy santo. No es que usted pueda lograr una santidad por sí mismo, por méritos propios. Solo a través del Cristo nosotros podemos ser apartados para Dios, apartados para la alabanza de su gloria. Amén. Y de esa manera nos mantenemos en santidad. ¿En quién? En el Cristo, porque es obra de Él en nosotros. Amén. Y por eso aquí lo dice claramente. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces está diciendo que nuestra redención ha estado ¿desde dónde?
desde la eternidad. La respuesta de Dios para la humanidad siempre ha estado en el Hijo. Amén. Para que el hombre pudiese estar en esa comunión con Dios. Por eso es que Dios le da el pacto al hombre, le da esa palabra para que en esa palabra el hombre pudiese tener esa bendición, pudiese vivir con Dios, pudiese disfrutar de esa bendición tan grande que era ser hijo de Dios, estar con Dios. Esa es la mayor bendición. Yo no sé para usted cuál es la mayor bendición, pero la mayor bendición es ser hijo de Dios. La mayor bendición es estar con Dios, aunque en esta vida quizás todo te salga mal, pero estar bien es estar con Dios, porque las circunstancias no pueden, hermanos, definir nuestra fe. Las circunstancias el Señor dijo que iban a haber, amén. En el mundo van a tener aflicción, dijo, confiad, yo he vencido al mundo. En mí, dice, todo está resuelto, ya nada es problema, aunque hayan circunstancias, en mí las van a trascender y van a poder vivir para hacer mi voluntad, amén. Porque esa vida en quien se expresa, esa vida la expresa Cristo en nosotros, amén. Y de esa manera nosotros nos convertimos en portadores de vida porque expresamos lo que portamos. Entonces en esa vida nosotros podemos alcanzar a otros, no porque nosotros podamos, es porque es la obra de Dios a través del Espíritu Santo que da testimonio acerca de esa buena noticia. Amén. Y dice acá, entonces sigue diciendo en el 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. O sea, el Cristo, nuestra respuesta está diciendo siempre ha estado ahí, eternamente con Dios. Él es el verbo, Él es el Cristo. Este era el principio con Dios, dice. Entonces está hablando que el Cristo siempre ha estado en la eternidad. Ha sido la respuesta y es la respuesta eterna que el hombre necesita. Amén. Porque le encontramos vida eterna y vida en abundancia, que esa es la vida que nosotros necesitamos. Esta vida que vemos acá donde respiramos, comemos, dormimos y tenemos muchas carencias, ¿verdad? Esta vida no es la que nosotros necesitamos. La vida que necesitamos es la vida en Cristo. Y por eso Dios nos habla de ese verbo hecho carne, que es una respuesta para nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia, vida eterna. ¿Y qué es tener vida eterna? Es comunión eterna con Dios. Y eso significa que cuando tenemos esa comunión eterna con Dios, estamos en una relación plena y tenemos una bendición tan grande que no todos tienen, hermanos. Amén. Y eso podemos disfrutar de lo más, esto es disfrutar de lo más grande. No es tener casa, no es tener salud, no es tener dinero y amor. El amor más grande que tú y yo podemos tener no es el amor de un hijo, no es el amor de una madre, no es el amor de un padre, no es el amor de un hombre, es el amor de Dios. Ese es el amor más grande que usted y yo podemos tener, porque en ese amor trascendemos cualquier circunstancia. Amén. Y podemos vivir para la alabanza de su gloria porque es su obra. Es que esa es la vida que Dios nos imparte. Quizás las personas quisieran escuchar, dicen, vamos a predicar, dicen los pastores, y les vamos a dar una palabra de aliento. Y vienen y se inventan un montón de cosas para tener gente congregante. Pero ¿de qué sirve tener gente congregante si en verdad lo que Dios dice que sobre la revelación del Cristo, su iglesia tiene que ser edificada? No dice que nada más congregada, sino edificada, pero la iglesia del Cristo no puede ser edificada fuera de la revelación del Cristo. Y no puede ser consolada ni exhortada si no está en el fundamento de los apóstoles y profetas. Y cuando habla el fundamento de los apóstoles y profetas, habla de que el fundamento de los apóstoles era el testimonio del Cristo. Y de los profetas era el testimonio del Cristo, porque esta verdad es lo único que puede darle vida a aquel hombre que quedó muerto en sus delitos y pecados. Lo puede sacar de esa condición de muerte a vida. Amén. Trasladarlo las tinieblas a su luz admirable, y en esa luz entonces verán la luz de Cristo. Amén. En nosotros. Amén. Y esa es la bendición, hermanos. No es que todo te va a ir chévere aquí, ¿verdad? Si mire, la gente quisiera, y eso es lo que me da tristeza, porque la gente, los pastores, cuando no tienen la revelación del Cristo, lo presentan de una manera diferente a lo que la palabra dice. Entonces le dicen, venga Cristo, que Dios le va a sanar, venga Cristo, que Dios le va a hacer esto, venga Cristo, y le digo yo, venga Cristo porque usted necesita redención. No venga Cristo porque usted necesita dinero, salud y amor. El amor y todas esas cosas, dice, le llaman cosas, ¿verdad? El dinero, una sanidad física, son cosas que Dios añade, amén, pero de acuerdo a su voluntad, porque a Pablo le dijo 3 veces le he orado, ¿y qué le dijo a Pablo? Bástate de mi gracia. Le estaba diciendo, suficiente, con que me tengas a mí, no importa si estás enfermo, es que la enfermedad no define mi fe, no sé si me estoy dando a entender,
Yo puedo estar enfermo como puedo estar sana, pero eso no me va a impedir adorar a Dios. Porque hay personas que están sanas y no quieren adorar a Dios. Hay personas que están enfermas tampoco, ¿verdad? Pero el que tiene la vida de Dios expresa la vida, esté enfermo o esté sano. Amén. Este tiene la vida de Dios y este expresa a Dios, este expresa la vida, este expresa al Cristo, este vive y hace la voluntad de Dios y las circunstancias no definen la fe de él. Amén. A eso me refiero. Sano o enfermo, con dolor o sin dolor, nosotros podemos seguir viviendo para hacer la voluntad de Dios. No porque podamos, es porque es su obra en nosotros. El estar usted aquí es obra de Dios, no es obra mía, es obra de Dios que nosotros estemos acá escuchando a Dios, no a mí, hermanos. Porque Dios lo que nos va a dar es una palabra de consolación, pero no para las cosas de este mundo, sino nuestra consolación es eterna, es en lo espiritual, de hacernos ver a través del Cristo que la mayor bendición que usted y yo tenemos es espiritual. Dice que ya estamos en lugares celestiales juntamente con el Cristo. Usted no se ve acá, véase allá con Cristo. Y si estamos juntamente con Cristo, eso significa que nosotros no tenemos la mirada en las cosas perecederas, sino en lo eterno. Y esa es la bendición más grande, porque dígame, ¿qué se lleva usted? Nada. No se lleva nada. Y alguien me decía, pero dice el Señor que hay que orar, dice, sin cesar. No me recuerdo qué versículo me mencionaron, pero ahí dice que todo lo que pidiera al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. Pero Él lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. ¿Verdad? De acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la mía. El problema es que el hombre cree que puede doblarle el brazo a Dios. No sé cómo esta palabra se me va, pero no es extorsión, como que usted, si yo soy tu hijo, tú me tienes que. ¿Cómo le podemos como chantajear a Dios, ¿verdad? Señor, yo te busco, pero si tú me haces esto, es que tú no puedes buscar a Dios, es Dios quien te busca. Pero es para redimirte, para sacarte de esa condición y puedas ser alabanza de su gloria. No para que Dios esté a tus pies haciendo lo que tú quieres que Él haga. Él vino a hacer la voluntad del Padre, no vino a hacer la voluntad de nosotros. Véngase tu reino, dijo, y que se haga tu voluntad. Esa fue la oración que les enseñó a sus discípulos. No le dijo, véngase tu reino y yo voy a hacer la voluntad de todos ustedes. Jamás Dios va a hacer la voluntad de un ser humano. Él vino a hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad del Padre. Y nosotros estamos en la voluntad del Padre y entonces nosotros hacemos la voluntad del Padre. Entonces Dios no puede estar haciendo la voluntad del hombre. Por eso es que de verdad el evangelio, ¿sabe lo que hace? El evangelio hace que tu carne muera. El evangelio hace que tu carne se ofenda. Porque el evangelio no ministra carne. Porque tu carne es de pecado. Tu carne no quiere hacer la voluntad de Dios. No sé si me voy a entender. Entonces si vengo yo y te digo, dice el Señor, que todo va a estar bien, ¿verdad? Así usted, esa escritura que usted desea, dice el Señor, que dentro de 2 semanas la va a firmar. Hermano, ¿eso a dónde va? ¿A la carne o al espíritu? La carne. Eso va a la carne. Pero la persona que quiere que Dios haga la voluntad de ella o de él. No sé si me voy a entender. Pero qué diferente cuando Cristo dice, yo no he venido a hacer tu voluntad, sino ahora que estás en mí, ahora te capacito para que puedas hacer mi voluntad y no yo la tuya. Amén. Entonces ese evangelio no me gusta, porque ese es de hacer la voluntad de Dios. Yo quiero aquel evangelio que los pastores me han dicho, que todo lo que pida en su nombre, Él me lo va a dar. Pero Él lo va a dar de acuerdo a su voluntad, pero a aquellos que son hijos. A los que son hijos. Y si le contesta un pecador, pero la oración que contesta de un pecador es de arrepentimiento. Cuando él reconoce su condición y dice, Señor, yo he pecado. Yo soy pecador. Yo estoy en una condición. ¿Y cómo se lo compruebo? El publicano, el fariseo y el publicano. Búscame ese versículo, hijo. El fariseo y el publicano dice que 2 estaban puestos en pie, ¿verdad? Uno decía, Señor, gracias por no ser como los demás, ¿verdad? Yo oro, yo ayuno, yo diezmo. Y el otro que decía, yo pecador, yo sí soy pecador. O sea, yo de verdad no he hecho nada, Señor. O sea, lo único que hice es pecar y lo hice también, ¿verdad? Que no me siento digno, de verdad, ni siquiera de asomar, de levantar mi cabeza. Entonces lo que Dios está diciendo, ni los ayunos, ni los diezmos, ni nada de lo que el hombre puede hacer puede ser salvo un hombre si no reconoce su condición de pecado y que solo Cristo lo puede redimir. Solo Cristo lo puede redimir. Para que Dios escuche esa oración, el hombre tiene que reconocer su condición de pecado.
y Dios le va a mostrar su condición, pero le va a dar la respuesta, la salida a la condición del problema espiritual. Pero el problema es que el ser humano dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque la luz, miren, la luz, tiniebla es ausencia de luz y luz es ausencia de tinieblas. No me voy a entender. En la luz no hay tinieblas, pero en las tinieblas es por ausencia de luz. Entonces, si viene a la luz, las obras, ahí se van a ver, ¿verdad? ¿Qué obras? ¿Cuáles son las obras que Dios está hablando, verdad? Si en verdad estamos dando esos frutos dignos de arrepentimiento, y es ahí donde el hombre, no me parece ese evangelio, ¿verdad? Porque ese evangelio lo que hace es mostrarnos nuestra condición y la necesidad que tenemos de estar siempre crucificados juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Todos los días. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Tome su cruz cada día. ¿Y qué dice? Sí. Y sígame. O sea, todos los días debemos de estar, como dicen, identificándonos con la obra del Cristo. Y de esa manera nosotros vamos a ir muriendo al yo. Ya no vivo yo. Ahora quien se expresa en mí es Cristo. Ahora ya no es mi carne. No sé si me voy a entender. Aunque estamos en un cuerpo de muerte, un cuerpo carne de pecado, ¿verdad? Porque mi carne no quiere vivir para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que cuando no tenemos la revelación del Cristo, lo que hacen los disque ministros incompetentes, lo que hacen es ministrarle la carne a la gente y le dan un montón de falsas esperanzas, de cosas vanas y perecederas de este mundo, pero no le pueden mostrar la bendición más grande, que es estar en la bendición de Dios, que es en el autor de eterna salvación, porque en el Cristo se nos es concedido todo. Amén. Pero vengo yo y le ofrezco, mire que Dios le va a dar esto, que Dios le va a dar lo otro, que Dios le va a dar... Es que Dios ya nos dio todo en el Hijo. Amén. Entonces, ¿cómo presentamos a Cristo? Como nada más alguien que sana, alguien que puede, imagínense hasta dónde se ha llegado, y es por falta de la revelación. Si ustedes se fijan, en las congregaciones hay consejería en matrimonios. ¿Cómo puede ser que un cristiano esté pidiendo consejería en matrimonio? Si en Cristo se nos concede todo, hay una nueva naturaleza y esa naturaleza se expresa. No sé si me voy a entender. Me estoy dando a entender. Entonces se resuelve el problema emocional, el problema familiar, el problema de pareja se resuelve si estamos en Cristo. Amén. Entonces, ¿yo para qué voy a necesitar una consejería de un pastor si el mejor consejo me lo ha dado Dios en el Hijo? Amén. Él es el consolador. Él es el que me guía toda verdad y en Cristo se va a expresar la nueva naturaleza. Entonces ahí tienen un montón de gente dándole, como dicen, ¿cómo se llama? ¿Cómo les decía? Consejería matrimonial. Duran un año, el otro año vuelven a la consejería. ¿Por qué? Porque Cristo no se expresa en ellos porque no les presentan a Cristo. Y si les presentan a Cristo nada más para solucionar un problema temporal, ¿verdad? Pero no el problema eterno, es que el problema del hombre es espiritual. Y por eso ese es el problema del matrimonio. Amén. El problema del hombre es que está separado de Dios. Y si el hombre está separado de Dios y no está en la fuente, lo que va a expresar es muerte. Y por eso tiene problemas hasta en el matrimonio. Amén. Con los hijos. ¿O no fue eso lo que les dijo el Señor? Con dolor vas a parir tus hijos. Le estaba diciendo, los hijos van a venir separados de Dios. Te van a causar dolor. Y le dice, el hombre se va a enseñorear de ti. Ahí viene el problema matrimonial. Entonces, si viene el problema matrimonial, significa que en Cristo se resuelve el problema matrimonial, el problema de los hijos, el problema físico también, porque si Dios quiere te puede sanar, si es la voluntad de Dios. Amén. Pero va a ser para el propósito de Dios. Amén. ¿Estamos? Amén. Sigamos acá en San Juan 1, en el 4. Mire lo que dice la palabra. En él estaba la vida, y si la vida era la luz de los hombres, ¿en quién está la vida? ¿En quién está la luz de los hombres? Está diciendo aquellos hombres que están muertos, que están separados de Dios, en mí pueden encontrar la luz, en mí pueden encontrar esa comunión. Amén. Y se resuelve el problema espiritual. Y dice, en él estaba la vida. ¿En quién? En el Cristo. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la luz de los hombres? ¿Por qué habla de luz? Porque el hombre está en tiniebla, está en desorden, está vacío.
vacío por la ausencia de Dios, en tinieblas por el gobierno de Satanás y en desorden por el pecado. Amén. Cuando yo hablo que el pecado, dice, no, hermana, pero dice que todavía somos pecadores. Sí, pero el pecado ya no se señorea de ti. Tú ya no te gozas en el pecado. ¿O te encanta el pecado? A ti te ofende el pecado porque hay una nueva naturaleza en mí. Amén. Y es la de Cristo. Y lo de Cristo expresa vida, no muerte. Entonces la vida que va a rechazar, la muerte, no sé si me voy a entender, ¿verdad? Lo que es del hombre, que es pecado. Amén. Se expresa la vida. ¿Por qué? Porque creemos a la palabra. Por eso que dice que el que empezó la buena obra en nosotros, la está perfeccionando. ¿Cuándo? Todos los días a través de la revelación del Cristo. Amén. ¿Qué significa eso? Perfeccionando, ¿para qué? Para que sigamos viviendo, para hacer su voluntad. Amén. Para que dejemos de pecar en contra de Dios, porque el pecado es no hacer la voluntad de Dios si en verdad hemos creído. Amén. Si hemos creído, esa respuesta está en nosotros. Tenemos la vida y expresamos vida. Ya no es muerte. Ya no alimentamos pues esta carne de pecado que va en contra de la voluntad de Dios. Porque dice, para los que viven, 2 Corintios 5:15, ya para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó del cielo, para los que han vuelto a la vida, para los que ya tienen comunión con Dios, ya no van a vivir para sí, no van a vivir para las cosas de este mundo. No es que usted, miren, y cuando digo esto, es que está diciendo, no es que ustedes van a tener la esperanza en las cosas de este mundo, no es que no van a trabajar, ¿verdad? No decía, pues yo no voy a trabajar, no voy a estudiar, no está diciendo usted, no va a poner la esperanza en eso, sino que usted va a poner la esperanza en el autor de eterna salvación, porque lo que le ha dado es espiritual. Amén. Y las demás cosas que Dios quiera añadírselas, se las va a añadir en el propósito de él. Amén. Y sigue diciendo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era la luz de los hombres? ¿Quién es la luz de los hombres? Habla de que hay tinieblas y que él es el único que puede redimir al hombre que está en esa condición de tiniebla, que está separado de Dios. Amén. Dice después en el 6, ¿verdad? Dice en el 6. En el 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oiga lo que dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué está diciendo? Que él derrotó a Satanás. Y que a través de esa redención, a través de la obra del Cristo, nosotros podemos recibir redención de pecado. Amén. De salir de la potestad de Satanás, salir de la condición de esa muerte, ¿verdad? Que es la muerte espiritual. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos. Entonces en Cristo lo que está diciendo, solo en Cristo nosotros podemos, su victoria es nuestra victoria. Amén. Porque él derrotó a Satanás, quitó el pecado y venció a la muerte. Y antes yo les decía, él es el ungido de Jehová. Al principio se recuerdan, no aclaré muy bien esto. ¿Por qué él es el ungido de Jehová? Porque él es el único que viene ungido desde la eternidad como rey eterno para derrotar a Satanás, y lo derrotó. O sea, y hay gente que dice, pero él sigue operando. Sí, pero él ya está derrotado. Él sabe que le queda poco tiempo, él va a ser apresado, él ya fue derrotado. Él siguió operando, pero los que no creen, amén. Dice, quitó el pecado. El pecado fue quitado de aquellos que hemos creído, amén. Él fue la ofrenda perfecta, quitó el pecado en nosotros de una vez y para siempre, ¿verdad? Amén. De una vez. Y sabe que sí, pero le digo porque hay gente que le cuestiona, dice, sí, pero dice que todos somos pecadores. Sí, pero el pecado ya no se enseñorea. Tú ya no te deleitas en el pecado. Tú ya no tú ya no alimentas tu carne de pecado. No sé si me voy a entender. Ya no vives para sí, como dice en 2 Corintios 5:15. Para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Ya no viven esperanzados en las cosas de este mundo. Ya no viven para hacer su voluntad de la nuestra, sino vivimos para hacer la voluntad de Dios, porque es la obra de él. Amén. Entonces ya no vamos en contra de la voluntad de Dios, que ir en contra de la voluntad de Dios es pecar. Amén. Porque la voluntad de Dios es que todo aquel que vea al Hijo cree en él y tenga vida eterna. Entonces expresamos vida. Amén. Vivimos con esa vida, expresamos esa vida porque es la nueva naturaleza en nosotros. Entonces hay una lucha, dicen, entre la carne y el espíritu. Pues sí, pero esa lucha, oiga esto, no la hacemos nosotros. No sé si me voy a entender. Él ya derrotó a Satanás, él ya quitó el pecado, él ya venció a la muerte, ya tenemos vida. Entonces, el que empezó esa buena obra la está perfeccionando. ¿A través de qué? Del Cristo. Nos está perfeccionando todos los días para el avance de su gloria, para que no se enseñoree de nosotros el pecado. Amén, porque fue quitado.
pero tenemos todavía esta carne de pecado, no sé si me voy a entender, ¿verdad? Pero ya nos enseñorea, amén, porque tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Entonces no podemos, en verdad, no se puede expresar muerte si hay vida, amén, y no nos deleitamos en el pecado, no nos revolcamos, como diríamos en buen salvadoreño, en el pecado, ¿verdad? Nos da, como dice, nos tiene que doler, amén, fallarle al Señor, amén. Pero si te deleita, entonces ese es otro rollo, ¿verdad? Ahí está en tiniebla. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Él es el único que derrotó a Satanás, amén. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este enviado no era el Cristo. Este fue enviado a anunciar la buena noticia acerca del advenimiento del Mesías Cristo de Dios, que es el autor de eterna salvación. Y en nosotros ahora, que Él vino, ahora nosotros, Dios nos ha empoderado, ¿verdad? Porque dice, y recibiréis poder cuando ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Recuerden que Él ascendió a los cielos, ¿amén? Amén. Y dice que nos empoderó, ¿amén? Y recibiréis poder cuando ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué dice? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ve que Él nos empodera ¿con qué, hermanos? Con su Espíritu Santo, porque Él es el que da testimonio que Él es el Cristo, Él es nuestro Cristo y que este es el Cristo que la gente necesita conocer. Entonces el poder de Dios ya lo tenemos, hermano. Amén. ¿O cree que usted puede ir adquiriendo poder cada día? Aquí dice, recibiréis poder cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿Y qué le dice a la gente? Ayune, hermano, para que reciba más poder. Ore para que reciba más poder. Yo dice que ya tengo el poder. Y el ayuno no es para que Dios haga mi voluntad, sino para que yo siga haciendo la voluntad de Dios. Y el ayuno no es aguantar hambre. El ayuno es privarme de todo aquello que me impide mi carne hacer su voluntad. Y usted puede privar incluso por irse para otra nación a su esposa. Amén. Está ayunando, señora. Amén. ¿Verdad? No es solo aguantar hambre, ¿verdad? Amén. Se puede privar hijos, ¿verdad? Entonces, y la oración es para que podamos hacer su voluntad, que se cumpla el pacto de la evangelización del mundo y que se abran las puertas. No es para que Dios haga lo que nosotros queramos. Amén. Véngase tu reino, le dijo, y que se haga tú. ¿Y quién es el reino? Es el Cristo. Entonces nosotros estamos para hacer la voluntad de ¿quién? Si estamos en Cristo, es que estamos para hacer la voluntad de Dios. Y estas señales seguirán. ¿Verdad que los incrédulos piden? Entonces, ¿verdad que nosotros no andamos buscando señales? Porque la señal dice que del Cristo ya estuvo. Amén. ¿Se recuerda? Dijo, no es más señales, sino la de Jonás, le dijo. ¿Y de quién testificó Jonás? De Cristo. Si Jonás ya testificó del Cristo, y los milagros que él hizo, y era para señalarlos que él era el autor de eterna salvación. Los señales no son garantías que las personas sean salvas. No son criterios de salvación. 10 leprosos. Leproso, la lepra era algo horrible, ¿verdad? Es una enfermedad muy, y dicen que la lepra tipifica como el pecado. Entonces, 10 leprosos, pongámosle así, traigámoslo a lo espiritual, 10 pecadores. Ellos pensaron que su único problema era físico y fueron a buscar una solución en Cristo, nada más física. Pero solo a uno se le revela quién es y solo uno regresa y le sigue. Es que solo uno creyó. Y los otros 9, y los 9, ¿qué? 9, solo uno quedaba, ¿verdad? Y los otros 9 no creyeron, se fueron sanitos y eternamente separados de Dios. Amén. Pero uno recibe el milagro, cree en la señal de ese milagro, que Él es el Mesías, que era el único que podía dar esas señales, cree que Él es la respuesta de Dios para el problema espiritual que tiene, no solo físico, sino espiritual. ¿Y qué hace cuando se encuentra con Dios? Cuando Dios viene a su encuentro, Dios se le revela a través del Hijo, ¿verdad? Le revela al Hijo y entonces se vuelve un seguidor ¿de quién? ¿Para hacer qué? La voluntad de Él. ¿Verdad que no es para que Él me ande librando de cualquier circunstancia? La gente todavía, y mire eso cuando no entendemos la gran bendición de estar en Cristo, andamos, Señor, te pido que me guardes. Ya estamos guardados en Cristo, hermano. ¿Sabe qué hago yo? Gracias por guardar mis entradas y mis salidas. Y las cosas que Dios permite, hermano, en mi vida, es para guardarnos siempre en el propósito de Dios. ¿Sabe que incluso
el llevarte incluso hasta en un accidente, es para guardarte siempre en el propósito de Dios. Ya, pero yo le pedí que me guardara el accidente. No. Está bien guardado en Cristo, amén. No sé si me voy a entender. Está guardado y esas cosas son las que no entendemos a veces, que de esa manera nos sigue preservando. No sé si me voy a entender si estamos en el propósito de Cristo. No es que, ay, yo tengo, Señor, como hija tuya, yo tengo que estar exento de que no me vengan males, ¿verdad? Como tanta gente ignorante, y de verdad, y me da tristeza decirlo, orando, hermanos, orando para que las pandemias no sucedan cuando el Señor dijo, habrán peste, o no dijo eso, habrán hambre, peste, guerra, rumores de guerra, ¿qué más dijo? Terremoto, ¿qué más? Pero un montón de cosas, y dijo que era necesario que eso aconteciera, entonces yo, ¿para qué orar? No sé si me voy a entender si él dice si es necesario que todo esto acontezca. ¿Sabe por qué debo de orar? Para que Dios cumpla su propósito en mí. Que el propósito de Dios que está en su Hijo se cumpla en mi vida. Porque dice que las guerras van a haber, pestes van a haber, hambre van a haber, y ahí no dice que nosotros vamos a estar exentos, sino que dice, es necesario que esto acontezca. Y como si esto acontece en sus vidas, no hay problema si ustedes están en Cristo. Dice que la casa, y se lo vuelvo y repito, dice que hay dos tipos de casa, la que está en la roca y la que está en fundamentos de arena. Y si usted se fija, las dos son golpeadas, ¿o no? Las dos, tanto el que tiene a Cristo como el que no tiene a Cristo, son golpeados con las circunstancias. Pero ¿quiénes prevalecen? Los que están en Cristo. Los que están en Cristo trascienden el dolor, la muerte, la enfermedad. Nada les impide vivir para Dios. Pero los que están en fundamentos de arena, que es la religión, que eso es el hombre queriendo tener acceso a Dios por méritos propios, ahí dice que hay pérdida. No sé si me voy a entender. Y va a tener circunstancias igual que los que están en la roca. Igual que los que están en Cristo. Pero en ellos hay pérdidas. ¿Por qué? Porque no, en Cristo todo es ganancia. Pero si ellos están fuera de Cristo, hay pérdida. No sé si me voy a entender. Y encima la pérdida de no estar con Dios, las circunstancias me van a venir. Amén. Y solo en Cristo nosotros podemos trascender lo que venga. Ya nada es problema para un hijo de Dios. Amén. Y sigue diciendo. Y hoy sí vamos al 6. Hubo un hombre enviado de Dios al cual se llamaba Juan. Y dice después, este vino por testimonio, dice, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Oiga lo que dice, que este hombre, Juan el Bautista, fue enviado de Dios a pregonar el evangelio de Dios, a pregonar la buena noticia acerca del autor de eterna salvación. Evangelio es buena noticia, pero no toda buena noticia, oigan esto, me redime del pecado. Y hay muchos evangelios ahora. Ay, no, hermano, dice ahí en Gálatas que solo hay uno. Sí, solo hay uno para la redención del hombre. Pero evangelio es buena noticia. Hay muchas buenas noticias que predican de los púlpitos. Venga Cristo que le va a sanar, ¿o no? Gran campaña de poder y milagro. ¿Para qué quiere el poder? ¿Para qué quiere el milagro? No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces lo presentan de esa manera. Pero lo que el hombre necesita es un encuentro con Dios. No nada más una sanidad física. No nada más que me saque de una circunstancia, sino que me saque la condición de pecado, porque mi carne va en contra de la voluntad de Dios. Mi carne no quiere vivir para Dios, sino que quiere que Dios viva nada más para mí, pero yo no puedo vivir para Dios. Por eso dice que fuimos creados en Él, por Él y para Él. No sé si me estoy dando a entender, nosotros estamos para Él. Aunque Él esté ahí, y claro que está para aquellos que hemos creído, porque estamos en el Hijo. Entonces, pero en el Hijo nosotros nos concedió todo, hermanos, no sé si me voy a entender. Entonces nosotros no vivimos para que Dios haga nos conceda nuestros caprichos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, porque todas esas cosas son terrenales. Y Él dijo, poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? ¿Qué son las cosas de arriba, hermano? Las bendiciones espirituales. Y esas bendiciones están en el Hijo. Entonces usted va a tener, usted y yo, si hemos creído que Jesús es el Cristo, vamos a tener la mirada en el Cristo. Entonces significa tenerla en las cosas eternas, en las bendiciones espirituales. Amén. Que ya todo está resuelto en Él y ahora vivimos para Él. Entonces eso es tener la mirada en lo eterno. Amén. Es tener la fe en el autor de eterna salvación y no en las cosas de este mundo. Y la gente cuando no tiene la revelación del Cristo, entonces ellos van y se congregan, pero ellos quieren nada más lo terrenal, pero no quieren lo eterno. Y lo terrenal, ¿qué dice? Es temporal. Y lo eterno es eterno.
No sé si me voy a entender. ¿Qué prefiere usted, lo temporal o lo eterno? Porque aquellos 10 leprosos, a 9 les dio algo temporal. Y no les interesó conocer a Dios, no les interesó si Dios los conocía a ellos, ¿verdad? Porque sí, ellos lo conocían, pero el problema es que si Dios me conoce a mí. Porque toda la gente dice que conoce a Dios, y claro, y mucha gente tiene conocimiento de Dios. El problema es que si Dios te conoce a ti. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos esto. ¿Y el qué les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad, yo no les conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. No les conozco. ¿Por qué? ¿Por qué no les conocen? Porque no se han encontrado con Dios, no han creído en el autor de eterna salvación, no sé si me voy a entender. Y si no has creído, entonces estos no vivieron para hacer la voluntad de Dios, sino que vivieron para hacer la voluntad, que Dios, y es así, miren, ¿cómo lo ponemos? Es como que Dios estaba para hacer mi voluntad, no sé, y usé el nombre para que Dios hiciera mi voluntad. Entonces hicieron milagros, hicieron esto, incluso predicaron, pero dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Amén. Porque no les interesó si Dios los conocía, si estaban en la fe correcta, si en verdad estaban viviendo para hacer la voluntad de Dios, si en verdad estaban en el propósito de Dios, si en verdad estaban expresando vida, si esa nueva naturaleza que es Cristo en nosotros se estaba expresando, porque la nueva naturaleza en Cristo se expresa en vida, y vida es vida en abundancia, es el testimonio del Cristo que salta para vida eterna en nosotros. Entonces el propósito de Dios y la voluntad de Dios es que crean, que todo aquel que ve al Hijo crea en Él y tenga vida eterna. Entonces, aunque hicieron, Él no los mandó, Él nada más los mandó a hacer su voluntad, pero ellos hicieron muchas cosas. Amén. Pero no hicieron lo principal. Y ahí está el error de muchos. Y hacen muchas cosas y la gente, gran campaña de milagros, hay un montón de gente, ¿verdad? Esperando mi milagro estoy, y el mayor milagro es que Él te haya sacado de la condición de pecado. Amén. Y dice después, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen en él. ¿A fin de qué dice que daba testimonio de esa luz? A fin de que todos creyesen en él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice, es una necesidad que el hombre se encuentre con esta luz, porque está en tiniebla. Y alguien que está en tiniebla anda, como dice la hermana Finita, como que es chicote, ¿verdad? La hermana cuenta un chiste del chicote. Entonces, el chicote, ¿a dónde da? Va que anda donde quiera, hasta en uno rebota a veces. Y así andan mucho por falta de la revelación del Cristo. Parecen chicotes, te dan golpes por todos lados, ¿verdad? Esa es la condición del hombre en tinieblas, no sabe a dónde va. Rebota por un lado, se da por otro. Y usted este complejo de chicote tiene, ¿verdad? Entonces, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. Oiga, ¿qué dice? Que todos creyesen por él. Amén. Que Juan el Bautista daba testimonio para que creyesen en quién, en el autor de eterna salvación. Y eso es lo que hay en nosotros, esa es la vida que impartimos nosotros. Se expresa la naturaleza, se expresa la vida de Cristo en nosotros, porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Y si no está saltando ese testimonio que es para vida eterna en nosotros, es porque no hay una nueva naturaleza. No sé si me voy a entender, porque nadie puede dar y nadie puede expresar lo que no tiene. Amén. Y si estás expresando la vieja naturaleza, que es de pecado, que es ir en contra de la voluntad de Dios, que es lo que le pasó a esto, que les dijo en tu nombre profetizamos, echamos demonios, hicimos esto, hicimos lo otro, pero no hicieron mi voluntad, les dijo. O sea, y la voluntad es que todo aquel que ve al Hijo creyera en él, tuviera vida eterna, hicieron muchas cosas. ¿Y sabe qué pasa? La gente se emociona y se enfoca en los dones, ¿se ha fijado? Y la gente se enfoca en los dones y se impresiona con los dones, pero los dones no salvan, hermano. El único que salva es Cristo. Los dones que Dios le da a su iglesia es para expresarlo a Él. No sé si me voy a entender. No para que sea reconocida la persona, sino para dar a conocer al Cristo. Y la iglesia somos personas que hemos creído. Por eso los dones y el llamado es irrevocable. Irrevocable, porque los dones y el llamado que dice son irrevocables. ¿Por qué? Porque Él te hace el llamado a través del Hijo. Amén. Dios busca al hombre y le hace el llamado que venga. Lo quiere sacar de esa condición, ¿verdad? Y los dones le da a su iglesia para que lo exprese. Y su iglesia es que
expresa la naturaleza de Cristo, expresa la vida de Cristo. Ella es la que hace el llamado, pues, a través del testimonio de Cristo, porque el Espíritu Santo mora en su iglesia. Amén. Sigamos acá. Y dice después, en el 7, para que contara acerca, en la NTV dice aquí, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista, para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. ¿Por el testimonio de quién? Por el testimonio que daba Juan el Bautista acerca del autor de eterna salvación, que es Jesús el Cristo. Juan no era luz, oiga Juan no era la luz, o sea, Juan no era la luz, Juan necesitaba, en Juan estaba esa luz, no sé si me voy a entender. A Juan se le había revelado esa luz, se le había notificado esa luz, no sé si me voy a entender. Mira lo que dice, Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Y así como Juan, ahora nosotros somos un testigo para hablar de qué? De la luz. Somos enviados a ser ¿qué? Testigos. Amén. ¿De quién? Del mensaje del autor de eterna salvación, que es Jesús el Cristo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y dice después, para que contara acerca de la luz. ¿Y quién es la luz? Es Cristo. A fin de que todos creyeran por su testimonio. El testimonio que daba Juan el Bautista era acerca del autor de eterna salvación, que es Jesús el Cristo, que en él el hombre podía ser redimido, podía salir de la condición del ¿cómo se dice? Del señorío del pecado, ¿verdad? De la potestad de Satanás y de la muerte. Amén. Entonces solo a través de él, por eso es que hablamos, se recuerdan del ungido de Jehová. Él es el ungido de Jehová como rey, como sacerdote y como profeta. Como rey dice que él venció a Satanás, como sacerdote, él dice se ofreció como la ofrenda perfecta para terminar con el pecado de una vez y para siempre. Como profeta, él es el único que abre el acceso al Padre. Él es la palabra, él es el verbo, él es el Cristo, él es Dios. Amén. Y sigue diciendo después, Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Que quede claro, somos testigos. Y damos testimonio de ¿qué? De esa luz que primeramente nos ha alumbrado ¿a quién? A nosotros. Y aquel que ha sido alumbrado con esa luz va a alumbrar a otros. ¿A través de qué? Del testimonio de quién? Del Cristo. ¿Verdad que Juan el Bautista no andaba diciendo, fíjense muchachos, que yo allá, fíjense, yo era un gran matarife, fíjense. O mire, yo era aquí, fíjense, yo era el otro. Ese testimonio no salva a nadie. El testimonio que sí salva es el del autor de eterna salvación. El testimonio personal tuyo de cómo fue tu vida antes no salva a nadie. Y mucha gente se ofende cuando yo digo esto. Digo, no, tu testimonio no va a salvar. Si nosotros cuando no teníamos la revelación del Cristo, que no teníamos, claro, la revelación del Cristo, traímos a un muchacho que dice que era diácono y que después de la iglesia se iba a tomar y que un día después dejó de dar una gran, ¿cómo se dice? Aquí en buen salvadoreño dicen sinindanga, que ponen bien borrachos, ¿verdad? Se puso bien borracho y se fue a estrellar con un furgón y dice que el furgón traía unas varillas y se le metió la varilla en el cráneo. Y nosotros dijimos, no hombre, con este testimonio muchos van a arrepentir. Y los que tomaban en esta congregación, que estaban allá el siguiente domingo, allá andaban. El testimonio de ningún ser humano salva, solo el testimonio del autor de eterna salvación. Y ya entendimos que lo único que el hombre necesita es la respuesta de Dios, y la respuesta de Dios está en Jesús el Cristo. Amén. Porque solo él puede sacar al hombre de la potestad de Satanás, del pecado y de esa condición de muerte a causa del pecado, porque está separado de Dios. Amén. Entonces lo que el hombre necesita es redención. Entonces, pero como en los púlpitos les predican muchas buenas noticias, venga Cristo que lo va a sanar, y es una buena noticia, es un evangelio bonito para la gente, ¿va? Porque buena noticia, evangelio es buena noticia. Pero la excelentísima buena noticia acerca del Hijo es así, nos redime y nos conviene, porque en Él se nos concede todo. Nos saca de esas tres condiciones. Entonces, yo le puedo dar una buena noticia a alguien que le diga, mire, esa deuda que usted tenía con el banco ya estuvo, ya está saldada. Es una buena noticia que le estoy predicando, ¿sí o no? Pero ¿será que la redime del pecado? Porque usted no, su carne no quiere hacer la voluntad de Dios, y yo lo que le estoy ministrando es su carne. Y su carne es de pecado, su carne no quiere vivir para Dios. Su carne, y cuando yo le alimento su carne, no alimento su espíritu, porque el único que puede alimentar el espíritu es la expresión de Cristo, es Cristo mismo, porque Él es la vida. Amén. Entonces, como en Él está la vida, cuando yo le predico a Cristo, entonces ahí se expresa Cristo. ¿Y qué es lo que muere? La carne de pecado. Porque ahora es Cristo quien se expresa en nosotros. No sé si me voy a entender. Ya no somos nosotros, ¿verdad? Entonces ya no vamos en contra de la voluntad de Dios.
Entonces, pero si yo le vengo alimentando su carne, ¿qué va a pasar? A mí me encantó en una entrevista que le hicieron al pastor Fabián Liendo. Un entrevistador le dice, wow, eres un gran siervo de Dios, pero empieza como a adularlo, ¿va? Y él se queda bien serio, pero no crean que estaba bromeando. Y se queda bien serio porque él es una persona bien seria, para dar el mensaje, Dios le da esa gracia a él, ¿verdad? Pero a mí me impactó porque le dice, yo muriendo, el evangelio como dio a entender matándome y tú reviviéndome. Me estás queriendo decir que la obra es mía, cuando todo esto es obra de Dios. Entonces yo le muriendo y vos reviviéndome, reviviendo que mi carne me estás creyendo, me estás adulando, me estás diciendo que, oh, gran siervo, gran sierva de Dios. Vea la gente. Mire, a mí me da tristeza que la gente ponga fotos, usted ponga un versículo bíblico. Y todas feas las maestras, ¿verdad? Y ponen Juan 20, Juan 16, Juan 17, 3. Y yo digo, ¿yo qué tengo que ver a la señora tan fea? Digo yo, y un versículo abajo. A la señora arriba y el versículo abajo. Tienen bien mal el autoestima porque no están en Cristo. ¿Y para qué necesita la gente verme a mí? Amén. Y se adulan y dice, gran ministro, gran siervo, gran sierva. Y el grande es Dios, hermano, usted no es nada. Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. El hombre no puede ser redimido menos que no venga Cristo. O Cristo vaya a él, amén. Entonces, ¿qué grande tiene el hombre? Juan dice aquí claramente, dice la palabra, Juan daba testimonio de salud, él no era la luz. O sea, no pongan la confianza en Juan. Juan no podía salvar a nadie, eso está diciendo el Espíritu Santo. Juan fue salvo por esa luz y Juan necesitaba esa luz todos los días, así como ustedes ahora, dice el Señor, necesitan mi luz todos los días y esa luz puede salvar a otros. Pero aquí el grande no era Juan, no que era la luz. Entonces, señoras chavacanas, dejen de andar poniendo fotos, se ven feas. Y dejen de andar usando la palabra de Dios porque la usan en vano, porque si no se les ha revelado que Jesús es el Cristo, están usando la palabra de Dios en vano y les va a pasar lo que les dijo ahí al Espíritu Santo, porque fue el Señor en tu nombre profetizamos, ¿verdad? Echamos fuera demonios, sí predicaron, hicieron milagros, pero no hicieron la voluntad de Dios, amén, porque todo lo que hicieron era para ellos, amén, pero no era para Dios. Porque lo que se expresa de Dios, lo que se expresa en nosotros de Dios es su Hijo. Amén. Y no había una nueva naturaleza en ellos. No sé si me voy a entender. No se expresaba la vida pues en ellos. Y todos usaban el nombre de Dios en vano. ¿Pero para qué? No para redención del hombre, sino para ministrar la carne del hombre. Para hacerle creer al hombre que Dios está a los pies y el hombre está en el trono. Y se entran al hombre en el trono. Y el hombre aquí que la mujer. Imagínense la mujer virtuosa el día de la madre, oír disque siervas y siervos predicando de eso. Y la mujer virtuosa es la iglesia, la que hace la voluntad de Dios, hermano. No es cualquier señora que llegó a comerse un pancito. Y viene la otra chabacana que ni sabe que tampoco es virtuosa, le predica que es virtuosa la señora y no volvió. La virtuosa es la que ha recibido la virtud de Dios, ha recibido la vida de Dios y la expresa y vive para Dios, vive para la evangelización del mundo, se aferra al pacto de su segundo retorno, va y hace discípulos, no porque ella lo haga, es porque es la obra, es porque Cristo se expresa en ella y el quien hace esa obra es Dios en ella a través de su Hijo y el Espíritu que mora en él, amén, en su iglesia. ¿Verdad que no hay nada de grande en nosotros? Gran sierva de Dios, gran que, ojalá no les vaya a caer los grandes dientes que pelan de sonriente creyendo que es en la obra ustedes. Imagínense, hermano, cuánta ignorancia. Yo estoy hablando que el avivamiento, que un avivamiento. ¿Cuándo derramó el Señor el Espíritu Santo, hermano? En Hechos 2, ¿verdad? Ahí en el aposento alto. ¿Por qué? Porque él ya había cumplido su obra, amén. Él consumó su obra y ¿qué les dijo? Voy a ascender. ¿Ascendió a los cielos, sí o no? Y les dijo que nos convenía que él se fuera. ¿Por qué? Porque ahora él iba a morar y que su iglesia se iba a expresar en todo el mundo. Entonces su iglesia ¿qué es lo que recibió? Poder. Y recibió al Espíritu Santo, está empoderada, está avivada. El avivamiento no es gente que habla en sirigonzas. No es gente que solo habla de milagros, de portentos. El avivamiento significa que algo estaba muerto. Y lo único que puede revivir a este muerto es el Evangelio. Y el Evangelio es la excelentísima buena noticia acerca de Cristo. Entonces el Espíritu Santo ya se derramó, hermano. Y ahora mora ¿en quién? En su iglesia, en la que ha creído. Y esta
está avivada todos los días. ¿Cómo? Dando testimonio. Esa lámpara está encendida todos los días. No sé si la suya está apagada, ¿verdad? Pero si tiene el Espíritu Santo está encendida. Y alumbra a todo el que está en tiniebla. Entonces, avivamiento es de algo que estaba muerto. Y así estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Y Él viene y nos aviva. Amén. Nos vuelve, dice que nos traslada de las tinieblas a la luz. De muerte a vida. Amén. Entonces, estamos vivos, no estamos muertos. Amén. Muertos están los que, de verdad, no porque yo me jacte de decir, ay, que a mí Dios me reveló, ahí tengo una gran profundidad. No, hermanos, hay muchos que están locos ya, de tanta profundidad que están chiflados ya. Están locos estos. No, hermanos, discúlpenme, la revelación te hace ver que no eres nada. Que aquí el grande es Él y que por gracia te ha revelado. Y Dios le va a dar, dice, medida a cada quien. Amén. Puede hacer que lo que le reveló a hermana Jackie a mí todavía no me lo haya revelado. Amén. Pero no es algo que yo pueda decirle o decirle, hermana Jackie, deme lo suyo. No, es Dios quien me va a dar esa medida de fe. Amén. Es Dios quien me va a seguir revelando quién es Él. Amén. No es el hombre. Claro, yo tengo que dar testimonio. Por ejemplo, yo estoy dando testimonio de Jesús el Cristo porque es el aura del Espíritu Santo. Y tal vez lo que yo estoy diciendo aquí, a usted Dios le está impartiendo una revelación más profunda. No sé si me voy a entender. Pero eso es para qué, para que menguemos, para que entendamos que no es obra del hombre, no es obra ni de la hermana Patti, no es obra ni suya, sino que es por gracia y misericordia de Dios que le está revelando quién es Él. Amén. Entonces sigue diciendo acá. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Entonces, ¿quién es el grande acá? ¿La luz o el testigo? La luz, somos portadores de luz. Entonces, ¿a quién tenemos que mostrar nosotros? ¿Al hombre o a la luz? Pero ¿qué hace la religión? ¿A quién muestra la religión? Al hombre. El hombre cree que tiene méritos en la salvación y por eso se cree grande. Si yo le sirvo, yo le gano a almas, dicen los sinvergüenza. ¿Cuándo usted ha puesto la vida por un alma? Si el único que dio su vida fue Cristo. Usted no la gana. Ah, pero mire, hermano, ignorancia. El que gana almas es sabio. ¿Y quién es el sabio? Cristo. En quien ahora nosotros tenemos la sabiduría de Dios, que es Cristo. Ahora, esa sabiduría que ahí nosotros la expresamos, porque es el testimonio que da el Espíritu Santo. Y en esa sabiduría el hombre es salvo. Amén. ¿Y quién la ganó? Fue Cristo. Amén. Y Él está notificando, en mí hay redención. Y yo soy el único que he ganado las almas, porque Él pagó un precio muy grande. Usted y yo, nada. Y no cuando vaya no diga, ay, ya me siento bien porque vine al parque, va y le testifiqué. Usted no se sienta bien. No sé si me voy a entender. Porque está diciendo, entonces obra mía. Amén. Porque digo, no, es que ya estuve, ya cumplí la cuota. ¿Cuál cuota usted? La iglesia de Cristo se expresa 24/7 hasta cuando está durmiendo. ¿O no? Sí, hermanos. A veces hay personas que le llaman y uno tiene que darles el testimonio. A ver, el Espíritu Santo lo va a darle el testimonio. Y donde quiera que está su iglesia, expresa a Cristo. Amén. Sigamos acá. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venían al mundo. O mire esto, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, dice. O sea, miren, la salvación está para todos, pero no todos van a creer. Amén. Por eso es que el evangelio tiene que ser predicado. No dice que todos van a ser salvos, ¿verdad? Pero al que cree, ese va a recibir vida eterna, al que Dios derrame gracia y recibe esa gracia de Dios, amén. Y se le revele quién es al autor de eterna salvación, ¿verdad? Ese entonces va a recibir esa luz y ya no va a estar en tiniebla, dice. Quien da luz a todos, venía al mundo. O sea, él estaba hablando, Juan el Bautista, de esa luz que venía al mundo. Y esa luz venía para todos, tanto gentil como aquel pueblo que Dios le había dado el pacto. Todo aquel que creyera pasaba a ser el pueblo, el Israel espiritual. No solo hablaba de un Israel físico, hermano, como muchos creen que es un Israel físico nada más el que va a ser salvo. Está hablando del Israel espiritual, porque claramente la Biblia lo dice. Tanto israelita, dice, como gentil que crea, pasa a ser pueblo de Dios. Entonces es un Israel de Dios, ¿verdad? No es algo físico, es espiritual, es un pueblo espiritual de Dios, amén. No es el pueblo físico que la gente tanto, cuando dice, bendeciré a los que te bendijeren, a los que reciban la bendición que están en mi pacto, en el Mesías Cristo, esos van a recibir la bendición, y maldeciré a los que te desechen, a los que te maldijeren. ¿A quienes? ¿Qué es maldecir? Es no recibir la bendición, es seguir bajo maldición.
Y maldijeren es rechazar la verdad de Dios, es rechazar al Mesías. A los que te maldijeren, dice, ¿qué dice? ¿Serán malditos o no? Entonces no está hablando, hermano, mire, y le está hablando que ese pueblo que Dios ha redimido, tanto gentil como judío, tienen la respuesta de Dios, están en el pacto, anuncian, dan testimonio de esa verdad, amén. El pacto es la promesa del Mesías que vino, que murió y resucitó y que se nos promete que Él va a venir, amén. Entonces está diciendo, ellos que están en esa verdad, que son ese pueblo, ese Israel espiritual, ellos van a expresar esa luz, ellos creen en esa verdad, amén. ¿Me di a entender? Entonces no es nada más por decir, era como cuando dijo, según tenían que, ¿cómo se dice? Ay, se me olvida esta palabra, se me fue esta palabra que tenía ahorita. Pero decía que cuando ellos se, ay, se me olvida la palabra, que se herían, ¿cómo se llamaba? Para decir que estaban en el pacto. Se circuncidaban y creían que nada más era un acto físico. Pero eso no los hacía aparte, no decían no solo por ser circuncidados, sino por creer a la promesa del Mesías. Estar en esa promesa es que nosotros somos salvos, amén. No es algo nada más literal así, ¿verdad? Sino que creamos en esa respuesta que Dios da, que está en el Mesías Cristo. Y ya casi terminando, dice acá, dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Y aquí dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está diciendo, a los suyos, ¿a qué vino? A mostrarse al mundo. ¿A través de qué? De su obra. A través de la obra, mediante la cruz, mediante la resurrección, a los suyos, aquel pueblo que Dios le había dado su pacto. ¿Y qué hizo su pueblo? Lo desechó. No le creyeron, miren lo que dice. A los suyos vino y los suyos no le creyeron, no le recibieron. No lo recibieron. No creyeron que era el Mesías, aquel pueblo al cual Dios le había dado el pacto, que era el pueblo de Israel, amén. Ese pueblo lo rechazó y lo sigue rechazando, eso está diciendo. A los suyos vino, él se mostró como el Cristo, amén. Él se mostró que era el Mesías, pero ese mismo pueblo que Dios le había dado el pacto, cual Adán, también traspasaron el pacto, amén. Desecharon el pacto, no creyeron en él. Y dice después, en el 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, oiga lo que dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué dice? Mire, aquí ya no dice nada más aquel pueblo, ¿verdad? Aquel pueblo al cual Dios le había más a todos, ahí entraban los gentiles. Aquel pueblo que no era pueblo también, ¿verdad? Que no estaba incluido en el pacto, pasaba a ser parte del pacto si creía, amén. Y ahí entramos nosotros los gentiles, amén. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibió, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De ser qué? Hechos hijos de Dios. Estos no eran hijos de Dios, pero como creyeron, ahora son hijos de Dios. Amén. Todos aquellos que creyeron. ¿En quién? En el Mesías Cristo. ¿Pasan a ser qué? Un pueblo santo de Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, no para que anden diciendo que es más santo que el otro, ¿va? Sino para seguir glorificando el nombre de Dios, darlo a conocer en las naciones, vivir para la evangelización del mundo. Por eso el Señor dice allá, vayan, dice, va, no dice, ¿quieren ir jóvenes? Dice, vayan y hagan discípulos. A toda, así se va, a toda criatura, así se ve, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No sé, lo parafrasear, si me equivoqué, pues, ustedes ya saben el versículo. Vayan y hagan discípulos, así dice, ¿verdad? A todas las naciones, amén. Vayan por todo el mundo, amén. ¿En qué versículo está? Mateo 28, mejor lo leemos para que no vamos a estar ahí. Ah, hermana, ¿qué dijo, hermana? Mateo 28. Mateo 28, 19, ¿verdad? Sí, ese que me lo puedo, pero lo estoy parafraseando porque... Pero no voy a decir, mejor díganlo, hermana, porque no sé, hay gente que está bien pendiente en que se equivoca uno. Por tanto, dice, ir, el 18, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, ir, dice, no dice si quieren ir. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice? Que Él está con... ¿Cómo dice? Con vosotros todos los días hasta el fin. Lo que está diciendo es que ahora es una realidad en nosotros, el Cristo. Y que ahora lo expresamos ¿en dónde?
en todo el mundo. Amén. Y que vayamos, pero ese vayan y hagan discípulos no es algo que usted pueda hacer, es algo que él hace en nosotros. Y hacer discípulos proviene de qué? De la nueva naturaleza que es Cristo en nosotros. Amén. Vayan bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está diciendo aquellos que creen van a ser bautizados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Ellos van a recibir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El que crea a esta buena noticia. Y ya para terminar, hermanos, no se preocupen. Abren su cartera, ya nos vamos. Estábamos en el 12, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de, ¿qué dice? Sino de Dios. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho, tuvo que tomar, ¿qué? Humanidad. El Dios invisible se hizo visible a través de ¿quién? Del Cristo. Amén. Para que el hombre pudiese ser redimido a través de su obra. Amén. Pudiese volver a esa comunión que el hombre tenía antes con Dios. Amén. Eso es lo que vino a hacer. Él vino a buscar y a salvar lo que se había. ¿Y qué es lo que se perdió? ¿Qué es lo que el hombre perdió? La comunión entre Dios y el hombre. A causa de que desechó la palabra. El hombre nace en pecado, hermano. Ningún hombre nace exento. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. El hombre nace incrédulo, nace sin rumbo, nace sin Dios, no nace creyendo. Es Dios quien va y lo busca. Por eso el hombre no podía tener acceso al Padre. Amén. Porque transgredió la palabra, dejó de creer, era pecador, estaba dividido, no podía acercarse a... Mire, ¿por qué les digo esto? Porque dice que era pecador. ¿Sabe qué? Porque el hombre quería acercarse a su manera, no a la manera que Dios había establecido. Amén. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿a qué tenía que aferrarse el hombre? Al verbo, a la palabra. Se recuerda al Cristo. ¿Y quién era el árbol de la vida? Tenía que alimentarse todos los días ¿de quién? Del Cristo. Amén. De la palabra. De la palabra que Dios le había dado. Amén. Pero cuando el hombre peca, ¿por qué cree que se va a poner delantales o hojitas de higuera? Porque había pecado, ya no estaba con Dios. Entonces el hombre quería acercarse a la manera de Frank Sinatra, ¿verdad? A su manera. Entonces, de esa manera no le dijo el Señor. El hombre no puede acercarse a Dios si no es a través de el autor de eterna salvación, a través de Jesús el Cristo, quien le da esa vida al hombre. Es una nueva criatura en Cristo. ¿Verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. ¿En quién? En Cristo. Expresamos ¿qué? Una nueva naturaleza. Amén. El pecado ya nos enseñorea de nosotros. No es que no hay pecado, es que ya nos enseñorea. Satanás no tiene autoridad ni potestad sobre los que hemos creído. Amén. Y la muerte está vencida, porque ahora ya tenemos comunión con Dios. Significa salvación, es estar con Dios y podemos expresarlo. ¿Por qué? Porque es la obra de Él en nosotros. ¿Verdad que no es obra de nosotros? Entonces, mire qué grande es el Evangelio, ¿verdad? ¿Y qué tal yo este día no te habrá hablado del Evangelio y no que te habrá dicho 7 pasos para que tengas una vida de éxito? Si solo hay un paso para tener una vida de éxito, porque éxito no es que tengas todas las cosas de este mundo, sino que puedas entender que en Cristo se te concedió todo lo espiritual. Y eso sí es éxito, amén. Pero no es algo que tú lograste, es algo que Dios logró es algo que Dios, nos concedió a través de su Hijo, amén. Su victoria es nuestra victoria, amén. Y ya para terminar dice en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esto, quien los engendra es Dios a través del Hijo, amén. Y ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? No porque nosotros pudimos tener acceso a Él, sino porque por los méritos de su Hijo. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, el gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Él siempre ha estado ahí, amén. Eso estaba diciendo, él era antes de mí. Yo doy testimonio del que viene, amén. Y el que venía era el Mesías, pero él vino, murió, resucitó y se nos promete a nosotros como iglesia que él va a retornar. Amén. Y es ahí donde nosotros tenemos la esperanza. ¿Por qué? Porque nos ha dejado la garantía, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Las arras es la garantía y la garantía es el Espíritu Santo quien hace la evangelización del mundo. La evangelización mundial va a suceder no porque sea obra del hombre, jamás va a ser obra del hombre, nunca. No de los pastores que dicen estamos haciendo la evangelización mundial
Porque muchos se jactan. No estoy diciendo hay gente que está caminando con un corazón correcto, no estoy burlando. Pero hay gente que dice la evangelización mundial va a suceder porque yo me muevo. No. La evangelización mundial va a suceder porque es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es la garantía de que Él va a venir porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Y Él vino, prometió que iba a venir, ¿verdad? Y vino. Murió. Se nos dijo que iba a morir, pero también se nos dijo que iba a resucitar y resucitó. Pero se nos promete que Él va a volver y por eso nos dejó al Espíritu Santo que nos guía todos los días a toda verdad y esa verdad nos ha hecho libres. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Él y podamos vivir para la evangelización del mundo, que es la obra de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros y con vosotros. Pónganse en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche hermosa, gloriosa, donde tú nos permites recibir vida a través de el testimonio de Jesús, el Cristo, autor de eterna salvación. Gracias, Señor, porque cada día nos sigues abriendo el entendimiento, Señor, para que la luz del Evangelio y la gloria del Cristo también siga resplandeciendo en nosotros y con nosotros a través, Señor, de nuestra vida y con nuestra vida, Señor. Gracias por aquellos que están corriendo con ese corazón correcto que es el tuyo, Señor, que no hay vanagloria en ninguno de ellos, Señor, sino que anhelan, Señor, que hacer tu voluntad. Oramos, Señor, por los pastores que están viajando, Señor, a buscar esa buena tierra que tú los estás guiando a través de tu Espíritu Santo, que puedan dar ese testimonio, que se sigan abriendo puertas para la evangelización del mundo, esos obreros, esos discípulos que puedan surgir, Señor, a través de la predicación del Evangelio del autor de eterna salvación. Te damos gracias esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.